dentro de la investigación criminal y dentro de la psicología, en la investigación criminal, en la investigación policial, los dos nos dedicamos a dos agentes humanos que participan en cualquier acto delictivo, que son, por un lado, el delincuente. Él se dedica al estudio del delincuente y, por otro lado, la víctima. Yo me dedico al estudio de la víctima. Por tanto, vamos a darle las dos perspectivas, ¿no? Dentro de la investigación policial, quizá la importancia que tiene el estudio del delincuente, del criminal, es algo que tradicionalmente ya se ha hecho más a menudo. Tal vez la víctima esté empezando ahora a cobrar importancia, ¿no? Pero, desde luego, por mucho que haya sido la más olvidada dentro de la investigación, no deja de ser, y claro, yo no voy a decir otra cosa, la parte más importante, ¿no? Aparte es quien sufre, quien va a sufrir realmente el acto delictivo. Bueno, pues en primer lugar, a ver, un momento, entiendo que simplemente, vale, no es mi ordenador. Bien. En primer lugar, quería un poco ubicar, va a ser muy poquito, como os digo, como 20 minutillos, porque después ya va a empezar a hablar Juan Enrique. Explicar un poco qué sería la psicología como disciplina y qué papel va a ocupar la psicología en la investigación. Evidentemente, cuando hablamos de psicología, estamos hablando de una disciplina que se dedica al estudio del comportamiento humano. Por tanto, cuando hablamos del ámbito criminal, estamos hablando de qué tipo de comportamientos humanos vamos a tener que analizar, vamos a tener que investigar. En el ámbito de la psicología y relacionado con el campo delictivo, así en general, la verdad es que hay varias áreas, hay varios campos de estudio en los que nos podemos especializar y donde el estudio del comportamiento humano va a tener importancia. Por un lado, estaría el ámbito forense. Cuando hablamos del ámbito forense, nos referimos a aquella aplicación de la psicología fundamentalmente que va a tener que ver con los tribunales, es decir, vamos a hablar de aquellos casos en los que hay que llevar a cabo un informe pericial, hay que hacer una evaluación que va a ayudar fundamentalmente, como os digo, en el ámbito de los tribunales, que no va a ser lo que a nosotros y a nosotras nos va a interesar especialmente. En el ámbito penitenciario es otro campo de estudio, de aplicación de la psicología. En este caso, desde la psicología lo que se hace es colaborar en la evaluación de los internos, de las internas, llevar a cabo programas de intervención, etc. Y después, ya si nos vamos acercando a lo que es nuestro campo de estudio, hablaríamos de la psicología jurídica aplicada a la investigación policial. Es decir, sería como un gran ámbito de actuación y después vamos centrándonos en diferentes aspectos dentro del estudio del comportamiento en estos ámbitos a los que nos referimos. Dentro del ámbito de la psicología jurídica, cuando ya la aplicamos a la investigación policial, también nos vamos a encontrar diferentes áreas de intervención. Perdonadme la voz, que estoy un poco tocadilla. Un aspecto muy importante va a ser aquella rama en la psicología jurídica que va a estudiar lo que es la psicología del testimonio, porque evidentemente cuando llevamos a cabo una investigación policial el testimonio es fundamental, la toma de declaración, los interrogatorios, etc. Hay otro apartado que sería propiamente la psicología criminal, dedicada fundamentalmente al estudio del comportamiento del delincuente, del victimario, de quien va a llevar a cabo ese acto delictivo. Y después, mucho menos conocida, yo lo sé, pero tal vez por eso estoy aquí, para que podamos empezar a conocerla, lo que sería el ámbito de la psicología de la victimización. En este caso, vamos a llevar a cabo el estudio del comportamiento de la víctima como tal, ¿de acuerdo? Es decir, de la víctima en diferentes momentos. Ahora lo vamos a analizar, pero por supuesto muy por encima, porque esto es como una primera visión, ¿no? Para tener una perspectiva general. Pero la víctima, siendo una parte fundamental en la investigación policial, pues no ha sido muy reconocida, no ha sido muy estudiada y, sin embargo, tanto a la hora de llevar a cabo perfiles criminales como a la hora de llevar a cabo el proceso general de cualquier investigación policial, tal vez el soporte en el que más nos tenemos que apoyar, siempre y cuando esté, por supuesto, siempre y cuando la víctima esté presente, va a ser en la propia víctima. Y aún así, como digo, pues ha sido poco estudiado. De hecho, la psicología de la victimización
es una rama de la psicología muy, muy, muy reciente. Estamos empezando prácticamente a investigar en ello. Literatura científica hay muy poca al respecto. Sabemos que, bueno, pues sí tenemos una disciplina ahí a caballo entre la criminología, la psicología, el derecho, etcétera, que es la victimología, que sí que, bueno, pues ya es un campo de estudio jovencito, pero que está empezando a dar sus frutos. Pero, como os digo, desde la literatura científica todavía hay muy poquita información. Bueno, pues teniendo, como decimos, ya habiendo centrado cuál es el ámbito de estudio al que nos dedicamos esta tarde, así con estas pinceladas, evidentemente partimos del entorno de la criminología. Es decir, la criminología, todas las personas que estamos aquí sabemos que se dedica al estudio, por un lado, del delito, por otro lado, del delincuente, por otro lado, estudia a los agentes de control social y, por otro lado, la víctima, desde hace bastante menos tiempo. Incluso, bueno, yo aquí os he puesto un pequeñito esquema, un pequeño cuadrito, en el que vemos que hasta prácticamente hace muy poquito tiempo, muy poquitas décadas, cuando se hablaba del ámbito de estudio de la criminología, únicamente se hacía referencia al delincuente y al delito, es decir, se investigaba la psicología del delincuente, qué le podía haber llevado a delinquir, cuál podía ser su motivación, etcétera, y las tipologías diferentes, tipologías delictivas. A partir de von Hentig, bueno, si alguien ya además me ha sufrido en clase y ha tenido que estudiar conmigo, pues ya sabemos que, considerado uno de los padres de la victimología, se empieza a tener en cuenta la importancia que tiene la víctima para llevar a cabo un buen análisis, una buena investigación criminal. ¿En qué momentos nos vamos a encontrar con la víctima en la investigación criminal, en la investigación policial? Bueno, pues algo que tal vez nos pasa desapercibido y, sin embargo, es algo muy, muy importante, es que la víctima va a ser quien va a sufrir el acto delictivo, es decir, quien va a sufrir las consecuencias, quien va a sufrir un daño, la mayoría de las veces va a sufrir un daño emocional. Por tanto, al mismo tiempo, va a ser un agente, no un agente, es que a ver qué palabra utilizo para que no sea demasiado técnica, pero va a ser ese primer encuentro que el investigador va a tener a la hora de llevar a cabo, comenzar ese proceso de investigación criminal. Quiero decir que tal vez el primer contacto que tenga la víctima en un momento determinado va a ser precisamente con fuerzas y cuerpos de seguridad, con personas que van a tener que atenderla y al mismo tiempo van a tener que investigar. Pero nos olvidamos que en esos primeros momentos esa víctima realmente, en la mayoría de los casos, va a haber sufrido una situación traumática, es decir, va a sufrir o ha sufrido un daño emocional. Claro, cuando cualquiera de las personas que estamos aquí nos podemos ver sometidas a una situación impactante, emocionalmente fuerte, intensa, nos han robado, nos han golpeado, nos han dañado o han violado a una persona o cualquier otra situación, esa persona que sufre esa situación va a estar en un momento emocional que no va a ser el momento emocional que tiene la gente que está al lado. Es decir, va a tener un daño emocional, va a estar en una situación traumática, va a distorsionar la información con una enorme probabilidad, va a tener problemas de memoria, va a tener problemas de percepción. Es decir, en ese primer momento en el que requerimos una información importante, seguramente la víctima no está en situación de transmitirnos esa información. Y esta es una formación, parece un trabalenguas, pero no es así, o no es así, que no tenemos del todo a la hora de investigar. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que tener en cuenta que en un primer momento lo que va a necesitar una víctima es una atención inmediata, un poder ubicarse en la situación que está viviendo y una primera intervención en crisis. Eso de los primeros auxilios psicológicos a mí igual me gusta menos, ¿no? Porque todavía no sé muy bien qué es, pero sí va a requerir de una atención diferente al momento en el que ya, bueno, pues haya podido digerir de alguna forma la situación. Eso en esos primeros momentos, cuando ya han pasado esos primeros momentos y ya entramos de lleno en el proceso de la investigación policial, aquí vamos a poder tener en cuenta en relación con la víctima en qué situación está o no para poder llevar a cabo pues, un interrogatorio, para poder
tener con ella una entrevista, qué tipos de entrevista podemos utilizar, etc. Y tener en cuenta cómo ese daño emocional va a ir evolucionando. Hay dos tipos de técnicas, y esto lo voy a decir muy deprisa, ya dejo pasar a Juan Enrique, que se utilizan en el ámbito de la investigación policial y que tienen relación con las víctimas. Por un lado, hablaríamos de lo que es un perfil o análisis victimológico, yo creo que todavía muy desconocido. Cuando hablamos de perfilación criminal, como que nos suena muchísimo más, ¿no? Y el criminal profiling, etcétera, la serie de televisión, todo. Pero lo que es un análisis victimológico, un perfil victimológico, tenemos menos idea. Y sin embargo, como también él después comentará, si no hay un buen análisis victimológico, ya no hay perfilación criminal que hacer, porque uno de los soportes va a ser la víctima, pero la tenemos ahí como, bueno, pues como os decía, como olvidada. Por tanto, por un lado tenemos esta técnica, análisis o perfilación victimológica, que vamos a poder llevar a cabo esté la víctima viva o no esté viva, esté presente o no esté presente. Quiero decir que en este caso vamos a poder, bien de forma directa con la víctima o bien de forma directa, hacer un análisis o un perfil. Si la víctima ha fallecido o ha desaparecido, lo haremos de forma indirecta, y si la víctima está presente, ha sufrido un daño, pero podemos contar con ella, lo haremos de forma directa. Cuando la víctima ha fallecido, tenemos una técnica diferente, muy relacionada, pero diferente, y yo creo que esto es importante entenderlo y grabarlo, que es la autopsia psicológica. Son dos técnicas distintas, ¿vale? En el caso de la autopsia psicológica nos va a ayudar a determinar o a intentar determinar cuál ha sido la causa del fallecimiento de esa víctima. En el caso del análisis victimológico nos puede servir bien como técnica individual que nos vayan a pedir desde los tribunales por la razón que sea, un informe pericial, etcétera, o bien como elemento básico para poder llevar a cabo una investigación criminal en cuanto a hacer un perfil criminológico del delincuente. Como digo, la víctima va a tener que ser la base. No voy a profundizar mucho más porque enseguida va a pasar él, simplemente un poco por ir sembrando, más que nada tal vez la inquietud, ¿no? Para que queramos profundizar más y estudiar más, investigar más acerca de qué son estos perfiles victimológicos y qué importancia o qué peso pueden tener en la investigación policial. Pues defino el concepto de perfil victimológico como aquel proceso mediante el cual vamos a intentar conocer de la forma más exhaustiva posible a la víctima. En ello incluimos sus relaciones, sus aspectos o sus características biológicas, físicas, estilo de vida, profesión, etc. Siempre teniendo muy en cuenta que una cosa es valorar y otra cosa es describir. ¿Qué quiero decir? Un análisis o perfil victimológico tiene como objetivo describir, nunca valorar. ¿De acuerdo? Es decir, no se va a hacer una evaluación, no vamos a hacer un diagnóstico, no vamos a dar nuestra opinión, vamos a describir haciendo un análisis muy exhaustivo de la víctima todos aquellos aspectos que puedan facilitarle al investigador su tarea a la hora de, pues bien, encontrar, en la mayoría de los casos lo vamos a utilizar para eso, para poder encontrar, determinar quién ha podido causar o quién ha podido llevar a cabo ese acto delictivo. Tenéis de nuevo la definición de diferentes autores que no, bueno, pues no voy a pararme mucho más. Y simplemente recordar que la víctima va a ser una fuente de información crucial, tanto sobre las características de la víctima, del criminal, como sobre la interacción, la dinámica, la relación que ha habido entre la propia víctima y el delincuente. El objetivo fundamental es intentar llegar a concluir o al menos acercarnos lo más posible qué tipo de motivación ha podido llevar al delincuente a delinquir y por qué el delincuente ha elegido a esta víctima y no ha elegido a otra. Eso van a ser pasos fundamentales a la hora de trabajar en el perfil criminal. Solamente un aspecto ya que os pongo aquí al final. Se ha de tener en cuenta si la víctima pertenece a algún grupo de víctima vulnerable o de riesgo. ¿Qué queremos decir con esto? A la hora de trabajar con una víctima, a la hora de empezar a investigar un crimen y tener una víctima concreta delante o tener, si no es ella, pues a través de información que podamos recoger de modo indirecto, aunque no existen como tal perfiles de víctimas, porque esto es verdad que como tal no lo vamos a encontrar,
sí es cierto que las víctimas comunes de determinadas tipologías delictivas suelen tener en común algunas características. Esto, a la hora de empezar a trabajar con una víctima en la investigación, es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, si esta es una víctima de agresión sexual, si es una víctima menor por malos tratos o por abuso sexual infantil, si es una víctima de violencia de género en el ámbito de la pareja o si es una víctima de trata de seres humanos, cada uno de estos grupos de tipologías victimales es verdad que como víctimas suelen compartir determinadas características. Es fundamental conocer algo de estos grupos de víctimas porque seguro en los diferentes momentos de la investigación les puede estar afectando características típicas de esa victimización, digamos, de esas tipologías delictivas. Por tanto, yo creo que, bueno, como repasito a la importancia de la víctima, no os lanzo más porque si no yo me puedo enrollar aquí y ya Juan Enrique no termina. Y empieza él hablando un poco de la autopsia psicológica como esa otra técnica que tiene características diferentes del perfil. Muchas gracias. Pues sigo el hilo. Y efectivamente, aunque bueno, nosotros mencionaré el tema del perfil victimológico porque en determinados momentos forma parte de nuestro trabajo, pero hay otras veces que lo que hacemos directamente es esta técnica, es una autopsia psicológica. Lo que nos viene a decir es que en esos casos en los que la etiología de la muerte es dudosa, es decir, ¿ha sido suicida o ha sido homicida? ¿Ha sido natural o ha sido accidental? Pues conocer las circunstancias de la víctima te puede permitir arrojar algo de luz al respecto, ¿no? Y policialmente ya lo hemos utilizado alguna vez y con buen éxito, pero me sirve para... ¿Dónde le estaba dando? Sí, vale. Esto me lo salto. Para enlazarlo con lo que hacemos diariamente en la sección de análisis de conducta. Que hacemos autopsias psicológicas y hacemos otras muchas cosas que es las que en plan folleto, permitidme, porque no hay tiempo para más, os voy a mostrar. Es verdad también que la sección va a cumplir ahora 9 años y ha cambiado muchísimo de lo que hacíamos hace 4 años de lo que hacemos ahora, ¿vale? Ha ido evolucionando, hemos ido evolucionando nosotros en la medida en que los compañeros de investigación nos iban conociendo, nos iban planteando sus necesidades y esas necesidades nos han obligado a desarrollar nuevas técnicas, a tratar de saber más en qué modo podemos a los policías ser útiles, ¿no? Y entonces, bueno, eso al final se traduce en lo que voy a intentaros mostrar. En realidad nosotros lo que hacemos es tan sencillo como esto, aplicar la psicología a la investigación policial, que se dice fácil, ¿verdad? Pero luego ¿en qué se traduce? Pues se traduce en lo siguiente. Voy a poner 3 requisitos rápidos que son los que sustentan todo lo que hacemos, ¿vale? Y es importante que los policías lo conozcan. Lo primero, si hablamos de, como comentábamos antes en el pasillo, de criminal profiling, todos enseguida pensamos en las películas, las series de televisión, los libros, y esto nos llena de prejuicios, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra esto. ¿Y cómo lo hacemos? Empleando técnicas todo lo rigurosas con el método científico que se puede, que es mucho, ¿vale? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque al final nuestro trabajo ¿dónde va a acabar? Defendiéndose delante de un tribunal. Con lo cual, si ahí no demuestras el rigor, pues no sirve de nada, ¿vale? O sea, esa es la premisa fundamental. A partir de ahí, nosotros solo trabajamos con la información que los investigadores nos aportan. Es decir, nosotros somos personal operativo, somos policía judicial, pero nosotros no vamos a por el dato. El dato nos lo da el compañero. Si durante la información del caso vamos necesitando determinados datos, se los pedimos al compañero. Oye, ¿puedes conseguir estos datos? Y si los consigue, nos los da y los incorporamos, ¿vale? Estamos en permanente contacto con los investigadores desde el inicio. Esto ha cambiado. Antes tenía que decir, a ser posible desde el inicio. Porque si yo pregunto cuándo pensáis que nos llamaban los investigadores, los compañeros, ¿cuándo nos llamaban? Cuando ya no tenían ni puñetera idea de qué hacer. Es decir, cuando habían pasado 5 o 10 años, ¿vale? Entonces nos ponían a prueba. El problema es que en muchos de esos casos se solucionaban y lo fidelizábamos. De tal manera que ahora esos compañeros nos llaman desde el primer momento. Y vais a ver cómo se traduce eso
desde el primer momento, que es literal. Y el párrafo importante para mí es el de abajo. Si pensáis en términos de perfilación criminal, de criminal profile, no sé qué, automáticamente pensáis en las características del individuo, que si es introvertido, que si es un psicópata, que no sé qué. A mí todo eso me la rescanchinchufla, o ponerle el verbo que queráis. Porque si yo le digo a un operativo que está buscando a un individuo con altos niveles de introversión y de psicoticismo, se me queda mirando con cara de pez. Y dice, ¿y dónde voy yo a buscar eso? ¿Al despacho del jefe? Bueno, no sirve de nada. El objetivo es dar algo que se pueda hacer, que se pueda actuar, que se pueda investigar. Y eso es lo que nosotros llamamos sugerencias operativas. Y ese es el objetivo siempre de nuestro trabajo. En todos los informes entregamos sugerencias operativas, aparte de nuestra hipótesis, ¿vale? Y eso para nosotros es lo más importante, ser útiles, ¿vale? Y vamos con ese desde el principio literal. Esto es lo que ha cambiado en los últimos 3 años. Somos capaces ya de colaborar con los compañeros que llevan una investigación, delito grave, llámese homicidios, agresiones sexuales, atracos, extorsiones, desapariciones inquietantes, el abanico es muy amplio, desde el primer momento del hecho hasta el último. Y el primer momento del hecho puede ser la llamada telefónica, que alerta de la posibilidad de, oiga, que hay aquí un cadáver, ¿vale? Pues esa llamada telefónica a los servicios de emergencia queda grabado. Y nosotros analizamos ya esa llamada. ¿Por qué? Porque venimos detectando, siempre en términos generales, ¿vale? Luego cada caso es un mundo, pero en términos generales venimos encontrando diferencias en la llamada si el que llama es el que ha creado la situación o si es un testigo honesto que se lo ha encontrado. Tened en cuenta que si el que llama es el que ha creado, el que ha matado a ese cadáver del que alerta, primero llama exponiéndose, se está exponiendo, ¿verdad? Está llamando, oiga, que hay aquí un cadáver. Por lo tanto, cómo hace la llamada y qué dice en esa llamada suele ser diferente de cuando el que llama es un testigo que se ha encontrado aquello, ¿vale? ¿Qué utilidad puede tener eso? Pues la utilidad que tiene es que si en un momento dado te sale positivo, ya le estás diciendo al investigador desde el minuto 1 de la investigación que tiene un sospechoso. Y ese sospechoso además está identificado. Con lo cual las pesquisas se pueden dirigir ya directamente contra alguien concreto. Eso en una investigación tiene mucho valor, ¿vale? ¿Que no te sale nada? No le dices, oye, el que haya llamado lo descartas. No, simplemente no has tenido suficiente. Pero como estamos en el minuto 1, estamos empezando, ¿vale? Imaginaros que analizamos bueno, que me adelanto. Otra de las cosas que podemos hacer en ya le he liado. Ya le he liado. Si es que tengo unas manos yo aquí. A ver. ¿Dónde? A ver, que alguien me ayude. ¿Qué he hecho? Yo sigo hablando al mismo tiempo que alguien viene corriendo y me socorre. Ya viene por ahí, Bueno, yo sigo hablando. Además de la llamada, como estamos en el comienzo, me ha descentrado y todo esto de la tecnología en la leche. Hay una acción que nosotros, como ya sabéis que la estadística hay que contarlo todo, llamamos actuaciones psicológicas operativas. Dentro de esas estaría la inspección ocular. Hemos hecho el análisis de esa llamada y nos hemos ido con el compañero a hacer la primera inspección ocular, ¿vale? De tal manera que estamos allí los analistas de conducta, estamos con los de judicial y con los de científica y con los pocos datos que se van sabiendo vamos planteándonos hipótesis de qué puede haber ocurrido allí, ¿vale? Sí, ¿no? ¿Cómo me disculpas si me estás salvando? Qué sudores. Pero es que me engañaron. Te lo he vuelto a destrozar. No toco nada. Es que me engaña el botón este que hay aquí, me engaña, es la máquina. Y encima estoy consumiendo tiempo, que es lo peor. Ya le doy yo, que he aprendido. Vale, es que hay 4 flechitas. Vale, correcto. Así no hay problema. Lo que os decía la inspección ocular. Luego veremos que hay otras, ¿vale? Hemos hecho el análisis de la llamada y la inspección ocular y todavía no tenemos ni idea de un sospechoso. No hay nadie concreto. Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahora?
a lo que toda la vida le hemos llamado el criminal profiling. Haríamos un perfil psicológico del agresor desconocido, ¿vale? Nosotros para eso utilizamos el método Vera, que siguiendo con todo lo que se ha dicho antes, fijaros cuál es su pilar inicial, la víctima, ¿vale? Tenemos que conocer la víctima de tal manera que nos permita responder a la pregunta ¿por qué la han elegido a esta persona? ¿Por qué han elegido concretamente a esta persona? Que al final te sale que es por azar. Bueno, pues el azar también nos lleva a algún sitio, ¿vale? Pero esa respuesta esa pregunta hay que tratar de responderla, igual que la siguiente. La escena es un espacio y un tiempo. Hay que tratar de responder por qué el agresor eligió ese lugar y ese momento concreto para cometer el delito. Y eso se hace con un proceso, con un método que nosotros hemos establecido en varias fases, que primero es una que no me voy a detener, es una recogida de datos, luego hacemos unas conclusiones parciales y una hipótesis final, ¿vale? Todo además está controlado con códigos, de tal manera que el investigador, cuando le entregamos este proceso, puede rastrear todo el proceso lógico que nosotros hemos utilizado con los datos que él nos ha dado, ¿vale? No ponemos nada, no va a encontrar nada en el informe que no parta de la información del propio caso que estamos investigando, de tal manera que todo queda perfectamente controlado. Ya no vale eso de, bueno, pero tú de dónde sacas que el agresor tiene un coche de segunda mano con los cristales tintados. Lo tiene en el informe, ¿vale? Y, por supuesto, con sus sugerencias operativas, ¿de acuerdo? Imaginaros que, más lo que está haciendo los compañeros de judicial, más lo que le entregan los de científica, más el perfil, conseguimos un sospechoso concreto, con nombre y apellidos. ¿Qué le podríamos hacer en este caso, en este momento de la investigación? Lo que llamamos un contraperfil. Conocemos el hecho, conocemos al individuo y nos planteamos, ¿esta persona puede haber sido capaz de cometer este hecho? ¿Vale? Y así seguimos avanzando. Después de esto, ¿qué corresponde? Imaginaros que, después de todo lo que se ha hecho, tenemos suficientes indicios en contra de un sospechoso concreto. ¿Qué procede? Detenerle, ¿vale? Bueno, pues ya estamos haciendo preparaciones de detención. Es decir, dados los objetivos que tenemos en una investigación, necesitamos más información, menos estos datos o no, planificamos cómo hacerse la detención. De un modo discreto, con logeo, en su casa, en el trabajo, de noche, de día, por la mañana, etcétera, etcétera, ¿vale? En función de los objetivos que tengamos, lo hacemos. Lo detenemos y una vez que lo hemos detenido, ¿qué procede? Tomarle declaración. Todo lo relacionado con el tema de interrogatorio actualmente es lo que más nos están reclamando los compañeros. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado una metodología de trabajo que si yo digo que realmente funciona, parece que estoy aquí vendiendo una moto, pero es que esta moto funciona muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos desarrollado una metodología de trabajo que abarca todo el proceso. Es decir, preparamos cómo se va a hacer el interrogatorio. Es decir, quién va a hacer las preguntas, qué tipo de preguntas, en qué momento, cómo se van a hacer, se va a mostrar o no se va a mostrar la evidencia. Depende de dos cosas. Del objetivo del interrogatorio y de la persona a la que vamos a interrogar, ¿vale? ¿Qué es lo que tradicionalmente nos ha pasado a todos los que hemos estado en judicial? Que cada uno desarrollamos nuestra técnica de interrogatorio y la aplicamos siempre. Y cuando encaja con las circunstancias del caso concreto, pues se nos derrota. Pero en todas esas en las que no encaja, pues hemos perdido la oportunidad, ¿vale? Lo que hacemos nosotros es, en vez de utilizar siempre y a ver si funciona, es adaptarnos a cada uno de los casos, ¿vale? Cuando decía con lo de la metodología es que vamos ya incluso con nuestro propio equipo. Llevamos 2 ordenadores portátiles que están conectados entre sí por una red local. Uno de los ordenadores, el que tiene cámara, se va a quedar en la sala del interrogatorio y el otro ordenador está en una habitación adyacente donde están los analistas, aunque aquí hay una serie de variaciones. De hecho, ya estamos trabajando, que técnicamente se puede hacer, de tal manera que no haga falta ni siquiera que estemos en la habitación de al lado. Ya lo vamos a poder ver y escuchar en tiempo real desde la base, en Canillas, ¿vale? Con lo cual nos da
muchísimas ventajas. Y hay una aplicación común entre esos dos ordenadores de tal manera que estamos conectados por chat con la persona que está interrogando. De tal manera que la comunicación es fluida y bidireccional. Le podemos estar diciendo, oye, sigue por ahí, abandona ese tema, haz concretamente esta pregunta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y él a su vez nos puede ir indicando cosas. Y aquí hay cierta variación también, porque lo que nosotros sugerimos al investigador es que el interrogatorio lo haga él y los dos analistas estén en la habitación de al lado concentrados en lo que ven. Pero hay ocasiones en las que hay un interrogador y un analista de conducta haciendo el interrogatorio y otro en la sala adyacente analizando. Y hay ocasiones en las que el propio investigador nos dice, no, hacerla vosotros. Entonces, los dos analistas hacen directamente el interrogatorio. En cualquier caso, siempre queda grabado y después nos llevamos esa grabación y la analizamos fotograma a fotograma y devolvemos el análisis de esa grabación de un modo, la verdad es que quedan espectaculares, ¿vale? ¿Vale? Ya lo hemos detenido, ya le hemos interrogado y ya lo ponemos a disposición judicial. Llegamos a hacer, porque así se nos están pidiendo, reconstrucciones, que estas ya incluso son con la autoridad judicial. Pues el analista va con la autoridad judicial y su objetivo simplemente es estar pendiente del individuo que está allí detenido, etcétera, etcétera. Justo me había pasado antes, lo tenéis ahí, lo de las entradas y registro. Vamos a las entradas y registro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos allí a mirar al malo y jugamos a frío, frío, caliente, caliente. Si está el investigador buscando algo y vemos que el malo está allí absolutamente relajado, pues es como si nos estuviera diciendo, ala, seguid buscando, que no lo vais a encontrar. Pero cuando ya empieza a sentirse algo incómodo, pues dices, ostras, a lo mejor es que vamos por el buen camino, ¿no? Pero hay un analista que simplemente está para eso, ¿vale? Es decir, como veis, intervenimos un montón de veces. Y después de la reconstrucción, vamos a juicio a defender nuestros informes. Eso sería una investigación tipo, ¿vale? Pero en otras ocasiones, que por eso pone ahí otras metodologías, hay que hacer otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahí él menciona el acta. Hacemos lo mismo que el Vera, pero aplicado a cartas de amenazas o extorsiones, en los que el compañero nos llama y nos dice, oye, dos preguntas. ¿La amenaza es real? Y si es real, es inminente. Y entonces nos dedicamos a tratar de responder a eso, ¿vale? O otra que llamamos impacto emocional de sucesos, que es una técnica bastante compleja, no me voy a detener. Autopsias psicológicas, ya hemos hecho un par de ellas. O técnicas neurocientíficas, que bueno, eso es más que nada porque vamos testando material que nos van ofreciendo a ver si lo compra la policía y nosotros lo ponemos a prueba y esas cosas, ¿vale? Y luego además todo eso lo defendemos delante del juez, siempre y cuando el operativo haya considerado importante introducir nuestro informe en el atestado, porque no siempre es necesario, ¿vale? Eso es a juicio del investigador, ¿vale? Y ahí lo defendemos, ¿de acuerdo? Con lo cual, es que no he terminado todavía. Como veis, desde el minuto 1 hasta que el juez dice retírese del estrado, el analista de conducta puede ofrecer su colaboración en la investigación y añade valor, no sustituye nada, simplemente suma, ¿vale? Consideraciones. Los analistas de conducta no nos ofrecemos, otra cosa es que nos vendamos, pero si no nos llaman no vamos. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las veces la investigación tradicional es suficiente para resolver el caso, pero hay otros que se salen un poco de lo normal o simplemente porque ya hemos fidelizado al compañero quiere que estemos con él desde el primer momento y sumemos desde el primer momento, ¿vale? Pero solo actuamos si nos llaman, ¿de acuerdo? Es una herramienta de investigación, por eso a nosotros no nos importa tener razón y decir, ¿ves cómo yo te decía que era un introvertido? No, lo que nos importa es ser útiles, ¿de acuerdo? Si alguien nos va a llamar, lo que nosotros pedimos es que sea lo antes posible, ¿vale? No, vale, lo de ponernos a prueba ya lo hemos hecho, ¿vale? No hace falta que nos mandéis casos de 10 años, pero si se tienen, también los cogemos. Y lo que hacemos es ofrecer vías de investigación. Esto ha cambiado un poquito porque realmente, por ejemplo, el tema de los interrogatorios.
desde que entró la directiva de la Unión Europea y tienen los detenidos derecho a entrevistarse con su abogado antes, pues si yo les digo a los compañeros y les pregunto qué índice tienen ahora de toma de declaración, me van a decir pues un 80% menos, ¿vale? Es decir, hemos perdido una gran oportunidad para aplicar todo eso del interrogatorio, pero fijaros que todavía es lo que más hacemos, es decir, hay mucho. Pero a nosotros no nos preocupa porque se está sustituyendo eso, las declaraciones en sede policial, por las declaraciones en sede judicial. Porque ya son los jueces los que conocen nuestra forma de trabajar y son los jueces los que nos están llamando para hacer las declaraciones a los detenidos, ¿vale? Con lo cual se sigue haciendo. Y ya no es tanto, en muchas ocasiones, una herramienta de investigación, sino que directamente ya nos citan como peritos. Con lo cual ya vamos un poquito más allá. ¿De acuerdo? Sí, yo no sé si me he pasado de tiempo. Estupendo. Como veis, todo el proceso, desde el momento en el que se tiene conocimiento de un hecho presumiblemente delictivo, la psicología tiene mucho que aportar. Y no solo en esta última mitad que yo he puesto en la parte de investigación, sino, si me permitís, en la parte humana y en la parte asistencial. Porque es verdad que cuando tú eres policía y te encuentras con una víctima, como policía no puedes evitar pensar, esta persona que es la que ha sufrido el hecho es la que tiene la información que a mí me permite empezar a moverme. Pero al mismo tiempo no se nos puede olvidar que es la persona que ha sufrido, y por eso se pone ese verbo, ha sufrido el delito. Por lo tanto, a veces es complicado el equilibrio, ¿no? ¿Qué hago? ¿Exprimo con tal de sacar datos para mandárselos a los que están en este momento de servicio? ¿O prescindo un poco de esos datos y me centro en esta persona que lo tiene que estar pasando bastante mal? Entonces, bueno, eso también es importante, ¿no? Y en eso la psicología pues también tiene mucho que aportar. ¿De acuerdo? Pues si no me equivoco dándole al botón, con eso yo creo que os damos una pincelada de lo que aportamos desde la psicología al trabajo policial. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Bueno, dado que llevamos el tiempo es perfecto, más que perfecto. Es que hablamos muy deprisa. Sí, nos equivocamos un poco con el ordenador, pero No sé somos por qué una lo dices, universidad. ¿no? Nos han cambiado el ordenador. Bueno, pues vamos a aprovechar que lo tenemos también más caliente a ofrecer un turno de preguntas, de dudas, curiosidades que tengáis después de esta ponencia. Pues que podáis hacer ahora mismo en directo tanto a Agustina Vinagre como a Juan Enrique Soto. ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna pregunta? Tengo dos preguntas que han formulado alumnos que están viendo alumnos interesados que están viendo esta jornada online, pero antes de formularlas, pues si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo, vamos, he cortado antes de tiempo. Yo sí, por ahí me puedo tirar aquí 3 horas, tranquilamente, esperar que voy por fases y de victimización os hablo todo y más. Claro, yo no te dejo tanto tiempo. Francisco. Muy bien, ya tenemos una pregunta. Muchas gracias, enhorabuena. Es una pregunta. Desde el punto de vista jurídico, está claro que en el juicio las pruebas objetivas pues, tienen poco que valorar. Y luego, dentro de la subjetividad inherente al propio trabajo policial, ¿no? Pues está la del grupo de investigación, como todos conocemos, y luego pues, su sección, análisis de conducta. Por experiencia, ¿qué consideración le dan autoridad judicial a estas reflexiones no objetivadas o racionalmente demostradas? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí entramos ya siempre en la discusión de lo objetivo y lo subjetivo. Si en la legislación, el sistema judicial lo dice muy claro, libre valoración de la prueba. Es decir, al final se trata de convencer a un tribunal, que son personas, iba a decir personas humanas, son personas. Es decir, al fin y al cabo ellos hacen una interpretación de lo que se les está reproduciendo en el tribunal. Evidentemente, un informe de un Vera no va a ser comparable a un perfil del 99,9 de un ADN, lógicamente. Pero hoy por hoy,
jueces han tomado decisiones judiciales en base a nuestros informes. Es decir, tienen el valor que el caso concreto y el resultado que se ha obtenido ha permitido. Pero ya directamente te lo digo así, han tomado decisiones judiciales a raíz de las conclusiones de nuestros informes. Yo creo que esa frase responde, ¿no? Pero yo sí puedo, pero aquí se oyen, yo creo que es... ¿Se me escucha? A ver, no, yo también quería comentarte, quizá porque claro, me sale mi vena aquí de psicóloga científica, que es así como me considero. Es decir, a la hora de emitir conclusiones o llegar a conclusiones o realizar informes, etcétera, en general, no son reflexiones como tal, es decir, te basas en pruebas científicas, en instrumentos de valoración que están suficientemente contrastados empíricamente, que tienen una fiabilidad, una validez, es decir, que no es una forma de interpretar subjetiva, sino que cuando concluyes o llegas a resultados, llegas con una base potente empírica. O sea, tú estás demostrando delante del juez, yo digo desde mi otro ámbito, ¿no? Que he hecho periciales también, no he tenido ahí que defender, pues tienes que demostrar que aquellos instrumentos que tú has utilizado para una valoración, por ejemplo, yo que sé, de una víctima, etcétera, tienen un soporte científico. Tú no puedes decir esto es lo que a mí me parece, sino que vas a demostrar en qué instrumentos te basas y están contrastados, y eso es importante. Aunque me he colado en lo que le decías, pero... No, suma. Yo creo que, además, creo que os lo puse ahí. El primer pilar de nuestro trabajo, ¿cuál era? El rigor científico. Sí. O sea, sin eso estás acabado. Sin eso vas... De hecho, vamos con ventaja, si me apuráis, y a lo mejor me estoy enrollando. Y esto que se está grabando casi no debería decirlo. Pero nosotros, como vamos obsesionados con el rigor científico, nos encontramos con contrapericiales que no son tan rigurosas, ¿vale? Y entonces eso para nosotros es una gran ventaja, porque estás mostrando y demostrando que lo tuyo tiene un fundamento detrás contra una hipótesis contraria que no lo tiene tanto. Por lo tanto, ¿qué va a decidir el juzgador? O sea, en ese sentido, funciona. De hecho, cuando hablábamos de la diferencia entre un análisis victimológico, un perfil victimológico, una autopsia psicológica, para mí, o sea, esta frasecita que he puesto ahí, bueno, dos palabras que he dicho, valorar, no es lo mismo que describir, es muy importante. O sea, yo describo, luego ya quien quiera llegar a conclusiones que llegue si lo que hago es un informe, un perfil, un análisis victimológico. Otra cosa es una autopsia psicológica en la que yo como clínica sí que estoy haciendo un diagnóstico post-mortem, pero lo hago como clínica, no lo estoy haciendo de otra forma. O sea, siempre tiene que ser muy riguroso. Un momento que sí. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. ¿Inferir es valorar o describir? No, si ya estás infiriendo, estás valorando. Estás haciendo una interpretación. Una interpretación sobre unos datos que has descrito previamente, ¿vale? O sea, una cosa es decir, aquí tengo calor, estoy haciendo una valoración, y otra cosa es describir la temperatura exacta que hay aquí, 20 y tantos, 3, ¿vale? Entonces, nuestra primera fase siempre es describir, porque en la descripción ahí sí que procuramos ser todo lo objetivos que podemos para que nadie nos pueda discutir el dato. De hecho, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué es un dato? Digo, lo que no se puede discutir. Porque al describirlo es tal cual es. En el momento en que ya puedas entrar a discutir, ya directamente ya decimos, eso ya no es un dato. Entraría en inferencia, que para nosotros sería lo mismo que decir valoración. Lo que pasa es que inferencia es un término más técnico. Hipótesis. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Cuando es una víctima elegida al azar, ¿qué porcentaje de efectividad tiene estas investigaciones criminales? Bueno, sí, ¿ya? Sí. Vale, gracias. Porcentaje nosotros no vamos a plantear nunca. Además es que es imposible. O sea, qué grado de eficacia no lo sabemos. Lo que sí, no hace falta que, no voy a descubrir nada, que los casos que la víctima es elegida al azar, en términos generales, si no hay por ahí ninguna metedura de pata del malo, son siempre más difíciles de investigar que aquellos en los que hay una conexión más clara entre
la elección de una víctima concreta y el autor. Indudablemente es más complicado. No te podría decir... A conciencia. Pero cuando es una víctima elegida al azar, pues es muy difícil. Cuando es al azar, casi en el momento de que analizas exhaustivamente a la víctima, te das cuenta de que no es esas características de la víctima lo importante, pero sí el haber estado en ese lugar y en ese momento concreto. Por lo tanto, el peso de ese análisis ya no va a estar tanto en la victimología, sino en la escena. ¿Vale? Claro. Y ahí es donde vas a trabajar con más ahínco, ¿no? Pero siempre hay posibilidades. Claro, pero el análisis previo victimológico es fundamental para que tú puedas concluir o inclinarte hacia esa hipótesis de parece que ha sido elegida al azar, puesto que no hay ninguna característica de esta persona después de este análisis que pueda haber motivado ella. Entonces, efectivamente, ella será situacional. Pasa exactamente lo mismo que con el hecho de que la víctima sea conocida o desconocida por el agresor. Cuando es conocida, digamos que la investigación es menos difícil, no voy a decir más fácil. Y cuando es desconocida es mucho más difícil, porque ese nexo ya no es tan evidente, ¿no? Entonces, prácticamente lo mismo. Pero siempre, desde el punto de vista psicológico, no tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber conducta. Y la conducta es con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, hay casos que te lo ponen más difícil y hay otros que son más fáciles. Gracias. Hola, buenas tardes de nuevo. Entonces, yo quería hacer una pregunta a usted. Entonces, ¿es recomendable recabar datos a la víctima en el primer momento o no? Claro, me encanta esa pregunta y ahora ya veréis como si de tiempo iba bien, ya me puedo quedar yo sola. Pues es que depende. Va a depender de la situación, va a depender de la situación y de cómo lo ha vivido la víctima. Es muy importante tener unas nociones básicas de cuál puede ser una reacción de una persona, una reacción a una situación traumática. La situación traumática no es objetiva en sí misma, quiero decir que, hombre, hay situaciones, te ponen un cuchillo aquí y cortan el cuello, por decirlo bien, a alguien que está al lado, y a la mayoría de las personas eso nos va a impactar y nos vamos a quedar en shock y medio bloqueados, ¿no? Y bloqueadas. Pero no todas las situaciones nos impactan de la misma forma. Hay otra persona que puede haber visto simplemente los atentados del 11M por televisión y sufrir un trauma. Entonces, lo importante primero es ver cómo a esa persona le ha afectado. Pero por regla general, si es una situación que podemos entender como traumática, una agresión sexual, una agresión física de cualquier otro tipo, etcétera, lo normal es que esa persona en ese momento, determinados procesos básicos como la percepción, etcétera, estén alterados. Quiere decirse que no te va a poder responder. O sea, yo te planteo, imagínate pues una mujer que acaba de despertarse, pues porque pues le han puesto el burundanga y no sé qué, y entonces pues se despierta y todavía no han terminado de abusar de ella, pero están ahí, ¿no? Y no se levanta, los agresores se van y llama a la policía. Lo más normal es que esa mujer esté en una situación en la que no te vaya a poder contestar, no vaya a poder darte información, esté bloqueada, se da una reacción como de desrealización, es como si estuviera viéndolo desde fuera, como si fuera una película, por tanto no te va a poder dar información, y todo lo que tú hagas intentando que te la dé va a ser presionar, y el daño emocional va a ser peor y más grave. Es decir, es mejor darle su tiempo, esperar, no presionar, para que ella se vaya recuperando. Incluso tienes que ir tomando pruebas, evidentemente, ¿no? Entonces, pues explicarle para qué haces las cosas. Imagínate en el caso de esta mujer, pues tienes que tomar muestras de ADN, tienes que llevarla a servicios médicos, etcétera. Pues hay que hacerlo explicándole muy bien qué estamos haciendo para que ella no se sienta más confundida de lo que ya está, dando los pasos despacio. Si le preguntas y no habla, darle su tiempo, es decir, esperar un poco. Y cuando ya se esté recuperando, si es posible que alguien con formación ayude, pues muchísimo mejor, o que los propios policías investigadores tengan formación, ir poco a poco recogiendo información, porque desde luego la presión la va a bloquear más, seguro. Y alguien que ha sido atacada, por ejemplo, pues por una navaja así, te va a decir en ese momento que le han atracado con un cuchillo así.
porque ha percibido el cuchillo así, o sea que no te está engañando, ¿eh? Es que en una situación de pánico tú percibes el cuchillo así, por tanto es lo que dices, ya es un dato que no te va a ayudar porque ya no es correcto. No sé si te contesto, que podría enrollarme más. Sí, lo he comprendido. Lo Sí. que pasa es que en la práctica policial muchas veces Claro. No sé. entendemos esa situación y bueno, pues decimos bueno, que la víctima se recupere y luego hay que andar detrás de ella para que venga a declarar y bueno. No, puede ser en ese momento, quiero decir, a lo mejor lo que vas a tardar es media hora más. O sea, no es que se vaya a casa, que vuelva otro día, no, igual es media hora más, pero esa media hora puede hacer que la información que tú recojas sea mucho más eficaz y sea más objetiva. Media hora, no es que se vaya y vuelva, es que en ese momento se vaya un poquito más despacio. La mayoría de los casos va a ser mejor. Muchas gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Nosotros concretamente en León y bueno, en la comisaría de Astorga tuvimos un caso con los de la conducta de análisis y quería simplemente librar esta curiosidad que siempre he tenido, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, mandamos un atestado y luego por la parte de la análisis de la conducta se presenta otro paralelo, ¿puede dejar como un poco de lado lo de los investigadores o siempre eso sería sumar? Nosotros tuvimos el caso, no sé si usted lo recordará, si estaría en lo del análisis, cuando tuvimos lo de la peregrina en Astorga. Vale, pero tendría que preguntarte, define paralelo, porque no sé si con paralelo quiere decir que la hipótesis seguía la misma línea o iban en No, línea digo, a diferente. ver, digo a la hora de, no Todo sé, el juzgado, suma, ¿no? claro. Que diga, coge el atestado de los investigadores y luego cojan el vuestro. Si podría, no sé, como dejar un poco de lado, ¿no? Como si perdiera valor el testimonio. No, yo no creo del que pierdan investigador. valor. No, ¿no? Por supuesto que no. Al fin y al cabo, unos son especialistas en la investigación y otros son especialistas en otras. Es que nosotros eso lo vivimos allí claramente, ¿no? Porque Sí, pero allí todo fue muy bien, íbamos todos en la misma línea. Sí, no, eso estoy de acuerdo en ello. Vale, se fue un buen trabajo. No, para mí sí. Sí. Además, Y acabó bien, estuve además en lo está ello. cumpliendo condena. Sí, por pedante que parezca, estuve presente en ello. Gracias, era simplemente. Bueno, si no hay más preguntas, aprovecho para realizar las preguntas que han hecho online. Bueno, la primera ya prácticamente se ha contestado. Sobre el método Vera, ¿cuál es el porcentaje de resolución de casos a fecha de hoy? No, pues repito lo mismo. O sea, es que realmente no hay ningún método, salvo quizá, como comentábamos antes, un perfil de ADN que te lo soluciona o esa huella dactilar que en un momento dado, pum, certifica que es esa persona. Es imposible cuantificar qué peso tiene una técnica determinada, sea la que sea, en la resolución de un caso, porque es sumar lo que hace uno con lo que hace el otro. Entonces es imposible cuantificarlo. Literalmente es imposible. Y tampoco hay que angustiarse con los porcentajes. Claro, y además es que tampoco nos importa. Precisamente comentaba en una tesis doctoral, decía un compañero, decía, claro, es que yo hago el perfil psicológico y luego lo comparo con el perfil del individuo detenido, dice, y me puedo encontrar con que coincide en el 95%, dices tú, joder, qué perfil más bien hecho. Y sin embargo, no haber servido para nada en su captura. Y en otros casos que solo coincide un 15% del perfil, justo ese detalle en concreto es el que ha permitido detener al delincuente. Entonces, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con el 15%, o sea, lo tengo claro. Es decir, es difícil establecer una evaluación de efectividad en este tipo de metodología. Pero tampoco me preocupa, porque como no lo busco. Otra pregunta, bueno, va siempre en la misma línea. ¿Cuál es el estado actual de la perfilación criminal? Y yo aquí lo entiendo, perfilación criminal y también, por supuesto, victimal, ¿no? En la investigación de delitos seriales. Bueno, pues si son agresiones sexuales, podríamos decir pues, que está en marcha. Es decir, nosotros ahora mismo encima de la mesa tenemos algún caso de agresiones sexuales en serie. Pero, por ejemplo, en la sección, en estos 9 años, todavía no hemos tenido ningún caso de homicidio serial. Es decir,
Afortunadamente, la idiosincrasia homicida en este país es de aquí te pillo y aquí te mato, y ahí se queda la cosa, es decir, caso único. De vez en cuando sí que aparece alguno, pero precisamente se resuelven porque suelen ser tan estrafalarios o estrambóticos, o suele haber por medio un trastorno mental, y entonces acaban siendo esclarecidos, más tarde o más temprano, pero no hay una casuística de asesinos en serie que nos pongan a prueba. Por otro lado, no es lo mismo, o sea, no tienes la misma información en un caso único que en un caso serial, donde hay mucha más información, puede haber patrones o no haberlos, pero siempre hay mucha más información. Entonces, ahí sí que tuvimos que generar metodologías especialmente diseñadas para el caso único. ¿Que se pueden aplicar al serial? Por supuesto, pero todo lo que había hasta entonces diseñado, desarrollado para detener asesinos en serie, en España no servía. ¿Por qué? Porque no tenemos asesinos en serie. Claro, es más, desde el punto de vista del análisis de las víctimas, que tampoco, o sea, es que ni tampoco en agresiones sexuales, o sea, hay algún caso, pero serial que se pueda definir como serial, yo creo que eso es más de las películas norteamericanas y tal, ¿no? Porque realmente en nuestro país no hay tanto. En los casos de los análisis que se hacen de víctimas, por ejemplo, de agresiones sexuales u otros tipos de víctimas, están funcionando sobre todo desde un punto de vista preventivo. Es decir, sí que se estudian qué características pueden tener víctimas de determinadas tipologías delictivas, como decía antes, para ver pues qué víctimas pueden cumplir más o tener más factores de riesgo, y entonces trabajar en esos factores de riesgo desde una perspectiva, como digo, más preventiva. Muy bien. Y ya la última pregunta, creo que no se puede responder. Dice, parece de sentido común, pero ¿por qué se dan entonces tantos casos sin resolver? Si trabajamos tan bien. No, pero habría que definir a qué se refiere con tantos casos sin resolver. Porque si cogemos la estadística, a nivel de homicidios se resuelve el 86% de los casos. Bueno, evidentemente ese 14% nos remueve el higadillo y queremos llegar al 99,9%. Pero lo de tanto habría que matizarlo. Evidentemente, si ya nos vamos a otras tipologías delictivas, los índices de esclarecimiento son menores. Es que esto no es fácil. Y además la persona que comete los delitos hace todo lo que puede y lo que no, para que no le pillen. Es decir, no es fácil, ¿eh? En las películas todo el mundo confiesa. Y además en cuanto le enseñan la primera foto, mira, este eres tú, y pues se derrumban todos. Y tú le enseñas un vídeo donde está firmado, lo ha grabado su madre y dice, ese no soy yo. O sea, es diferente. La realidad es sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber contestado de manera tan puntual a todas estas preguntas. Y damos paso a la siguiente ponente, doña Gemma Martínez, que también es profesora del grado en Criminología y abogada, y nos va a hablar de la prueba electrónica. Sí, muchas gracias por la presentación. Cambiamos totalmente de materia, ¿eh? Ahora vamos a ser más desde el punto de vista jurídico y un poco contarles también mi experiencia precisamente como abogada y lo que vemos, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que vemos un poquito los fallos que hay por donde pueden más los abogados pues, insistir para conseguir nulidades de prueba, ¿no? La ponencia, como digo, es prueba electrónica y voy un poco a tratar de ver pues, los medios de investigación que hay, que como saben pues, ha cambiado muchísimo con la reforma que hubo de la ley de enjuiciamiento criminal. Luego, cómo se incorporan esos procesos, esos medios de investigación al proceso judicial y cómo se está valorando por parte de los tribunales y los problemas que hay. En primer lugar, pues bueno, el tema informático, la delincuencia informática hoy en día pues tiene muchísima, ¿no? importancia en el ámbito de comisión de todo tipo de delitos, pero muchos relacionados con las nuevas tecnologías, la delincuencia tecnológica. Esto se origina por la generalización del uso de las TIC, el Internet de las cosas. Hoy tenemos pues todo tipo, ¿no? de aparatos electrónicos a los que estamos conectados. Es indudable. Hace 10 años o cuando yo empecé hace 22 años, me acuerdo que ahora mismo, ¿no? muchas veces me dicen los becarios que vienen a veces de la universidad y al despacho y te dicen, jope, es que no tenéis internet. Digo, no había internet, trabajábamos con fax.
y te tenías que quedar el viernes por la tarde a ver si te venía un vencimiento, ¿no? Hoy en día es que tenemos el correo en el móvil, tenemos la televisión con internet, tenemos pues todo tipo de aparatos, estamos conectados. Entonces, ¿esto que ha motivado? Pues una gran expansión de la delincuencia tecnológica, pero también de todos los medios de prueba electrónicos. En realidad, pues esto tiene también dificultades en la persecución del delincuente, que no sé si alguno de ustedes se dedicará pues, a este tipo de delincuencia tecnológica, pero está creando pues, muchos problemas. Esto pues, también provoca alteraciones respecto a la concepción clásica del derecho penal en varios sentidos. En primer lugar, pues es lógico que se tiende a asegurar el resultado, un aseguramiento del resultado frente a una minimización de los riesgos que existen. Es decir, una estafa con un phishing pues se asegura más el resultado que una estafa clásica en la que tengo vis a vis a la persona, ¿no? Por otro lado, pues tenemos una acomodación también de las leyes penales y procesales que se ha tenido que realizar pues, de una forma también bastante lenta, ¿no? Digámoslo así. Estamos también con una fácil impunidad que existe en este ámbito. Al final, el anonimato, los medios más sofisticados hacen que la persecución del delincuente a veces sea mucho más difícil. También tenemos pues, una eficacia del esfuerzo criminal frente a una optimización exponencial del aseguramiento del resultado, o sea, del delito que se quiere cometer. Y como digo, esta acomodación de las leyes penales, de las leyes procesales, que se ha ido haciendo pues, un poco en un sentido pues, muy lento, se ha actuado sobre todo desde dos puntos de vista, en el ámbito material y en el ámbito procesal. En el ámbito material, pues con delitos y penas que se han incorporado al Código Penal, ahora les diré, y en el ámbito procesal, pues con medios de investigación y nuevas reglas procedimentales que se han incorporado. Por otro lado, pues también es verdad que ustedes en el ámbito de la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también han tenido que incorporar pues, infraestructuras, medios, nuevos especialistas cada vez más en el mundo de las nuevas tecnologías, precisamente pues, por este ámbito de la mayor amplitud de la delincuencia informática. Hasta hace poco pues, había un gran silencio legal sobre esto. Tenemos una enjuiciamiento criminal antigua. Y esto pues, al final motivaba que era la jurisprudencia, eran las sentencias las que tenían que validar esos medios de prueba, sobre todo electrónicos. Entonces, bueno, pues tenemos en esa acomodación de las leyes, como ustedes saben, hubo una gran reforma del Código Penal. El Código Penal se modificó por la Ley Orgánica 1/2015. Ahí se incorporaron multitud de delitos relacionados con las nuevas tecnologías. Se incorporó el sexting, muchos delitos de descubrimiento y revelación de secretos utilizados, pues, en los que se utilizaba el medio informático, el medio tecnológico. Se incorpora el child grooming, las transmisiones no públicas de datos, los daños informáticos como delito expreso, el ciberacoso, el ciberbullying. Hay modificaciones de los delitos de terrorismo en el ámbito del ciberterrorismo. Y, por otro lado, en el ámbito procesal, pues también hubo una modificación muy importante a través de estas tres leyes, la Ley 4/2015, 3/2015 y 41/2015, que modifican precisamente, es así el título, para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. ¿Por qué era necesario esto? Pues porque la ley de enjuiciamiento criminal es del siglo XIX, aunque parezca mal, como ustedes saben. Entonces, es que teníamos una ley absolutamente obsoleta. La seguimos teniendo, aunque se ha modificado pues, bastante en este ámbito. Pero es que reflejaba las entradas y registros y hablaba de la apertura de correspondencia. Y ya está. Y no teníamos nada más. Se hacían, sí, intervenciones telefónicas, pero todo eso al final lo acababa validando con la incorporación al proceso de esos medios o de esa prueba tecnológica, la jurisprudencia con las sentencias que pues, acordaban una serie de... consideraban que era una prueba válida como para la condena de un responsable. Entonces, en esta ley de enjuiciamiento criminal se introdujeron los artículos 588 bis a octies, pues una serie de instrumentos de investigación criminal ya validados por esta legislación procesal. Tenemos la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, el grabar por la calle a alguien cuando va teniendo una conversación, el grabar en un restaurante, el grabar en un sitio cerrado como un despacho profesional, en cualquier otro lugar, la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento, de localización, las balizas que se ponen en los vehículos para hacer seguimientos,
el registro de dispositivos de almacenamiento masiva de información, todo la incautación y luego el registro pues, de USBs, el clonado de equipos, el clonado de memorias de discos duros, y luego también se incluye el registro remoto de equipos informáticos, es decir, estar en la unidad de policía y saber en tiempo real lo que está haciendo, lo que está pasando un ciberdelincuente o, por ejemplo, alguien que presuntamente pues, está aleccionando en temas de ciberterrorismo o alguien que a lo mejor está descargándose pornografía infantil, ¿no? Todo esto al final, ¿qué conforma? Pues conforma lo que se denomina la prueba electrónica, la prueba informática, la prueba electrónica. Al final esta prueba, entonces se ha podido definir como la información de valor probatorio contenida o transmitida por un medio electrónico. Es cualquier clase de información. Prueba electrónica se considera cualquier clase de información que se encuentra en medios electrónicos y que es capaz de acreditar hechos en un proceso abierto para la investigación de cualquier tipo de infracciones penales. Investigación de todo tipo de infracciones penales, que no me centro aquí en la delincuencia tecnológica, sino en cualquiera. En la delincuencia tecnológica lo lógico es que obviamente siempre va a ser una prueba electrónica, pero esa prueba electrónica o informática va a servir para la averiguación y la determinación del autor en muchos otros tipos de delitos. Por ejemplo, pues tenemos una agresión normal, un chaval que agrede a otro por la calle y hay alguien que lo graba en el móvil. ¿Qué va a ser eso? Eso no es un delito tecnológico, obviamente, es un delito de lesiones normal, pero lo que tengo es no que el medio tecnológico sirva para cometer el delito, lo que se denominaría ya delito informático tecnológico, sino que ese elemento tecnológico lo tengo como medio de prueba que sirve para los investigadores para acreditar la autoría de un determinado hecho delictivo. O las grabaciones de una cámara de seguridad, por ejemplo, ante un robo, ¿no?, en una entidad bancaria. Entonces, ¿la fuente de prueba qué sería? Pues la fuente de prueba al final es la información contenida o transmitida por esos medios electrónicos. Y por otro lado, el medio de prueba es cómo se incorpora al proceso. Se incorpora al proceso pues, a través de los medios que tenemos en la ley de enjuiciamiento criminal, que son 3, como prueba documental, como prueba testifical y como prueba pericial, que al final los analizaremos y los veremos. Lo primero, desde luego, que tenemos que examinar, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, son los medios que tienen al alcance ustedes, pues precisamente los investigadores, para llevar a cabo esta investigación en el ámbito tecnológico. Es lo que se denomina el hacking legal. Hacking legal, pues ¿por qué? Porque al final la Policía Judicial lo que hace es acceder de una forma legal a medios que, si no, cualquier persona estaría vulnerando un derecho fundamental. Estamos vulnerando como policías un derecho fundamental, pero bajo la cobertura legal necesaria, bajo una autorización judicial, pues que de otra forma pues no podrían realizarlo un particular, ¿no? Pero también el particular puede realizar este tipo de prueba electrónica o puede llamar a un perito informático en determinados momentos cuando no se vulnera ningún derecho fundamental. Hablábamos, por ejemplo, pues, de ese chaval que graba en su móvil o de ese WhatsApp que se manda, por ejemplo, en un chat en el que se está difundiendo pues, un vídeo comprometido de una expareja. Estamos ante un delito. Bueno, pues el particular, ¿qué tiene? ¿Qué medio a su alcance tiene? Pues tiene, lógicamente, el poder aportar esa información que no está vulnerando ningún derecho a la intimidad de esa persona a la que está en su momento pues, denunciando. Tenemos, por ejemplo, pues, unos daños informáticos. Una trabajadora de una empresa sabe que va a ser despedida y lo que hace es borrar del servidor pues, archivos básicos y documentación o muchos datos de clientes. Pues está realmente creando unos daños informáticos, está cometiéndolo. Pues lo que hace la empresa es contratar a un perito informático, un perito particular, para hacer un informe tecnológico y acompañarlo a la querella, que luego es lo que en sede judicial pues, va a dar lugar a que se pueda demostrar ese delito y la autoría de la persona. O, pues como digo, en ese chat de WhatsApp, precisamente ir a la policía con ese chat de WhatsApp, veremos luego cómo se puede incorporar al proceso judicial y en ese momento pues, se identifica al remitente como la persona que tiene
el denunciante metido dentro de sus contactos a esa persona en concreto. Luego ya será la policía judicial la que tiene que investigar y realmente, a través de los medios que vamos a ver, determinar la autoría y que ese número de teléfono se corresponde con el autor al que está denunciando esa víctima. Al final, el hacking legal, por tanto, surge sobre todo por la generalización del uso de las TIC, por este incremento de la delincuencia tecnológica. Los problemas que surgen aquí pues son múltiples. En primer lugar, la fácil destrucción de las pruebas. Es decir, la destrucción de los archivos es relativamente sencilla. Aquí es donde entra en juego también la importancia precisamente del peritaje forense. Es decir, es el perito tecnológico, que puede formar parte de la policía judicial o no, puede ser particular, el que debe reconstruir esa evidencia y reconstruir esa prueba que se ha borrado pues para poder meterla dentro de un proceso judicial. Un delito de pornografía infantil. Se pueden borrar los archivos de un ordenador, pero un técnico, la policía judicial especializado en este tipo de delitos, pues puede recuperar parte del disco duro para poder aportar esas pruebas o ese peritaje forense y validar la comisión de ese delito y que se aprueba para la condena ante un juez. Luego, por otro lado, tenemos como problema el anonimato del ciberdelincuente, es decir, el anonimato porque está protegido, como decimos, por ese derecho a la intimidad. Es decir, para acceder a la identificación concreta de esa persona, lo veremos en qué casos se necesita autorización judicial. Y por otro lado, el carácter transfronterizo de Internet, es decir, puedo estar cometiendo un delito fuera del territorio español, una dirección IP que está fuera del territorio español, pero los efectos son en el territorio español. Esto ocasiona muchos problemas de competencia judicial. Hay ocasiones que hay que ir a través también de lógicamente del procedimiento a comisiones rogatorias internacionales y esto pues es un problema a veces importante para el descubrimiento de estos delitos tecnológicos. Y esto nos lleva a lo que se denomina informática forense. La informática forense es la ciencia cuyo objeto es el estudio y los análisis de sistemas informáticos para obtención de esas pruebas y de las evidencias. Tenemos un delito de amenazas, por ejemplo, pues a través del correo electrónico, a través de Internet, pues lo que tengo que demostrar sobre todo es los instrumentos utilizados a través de los cuales se ha llevado a cabo ese delito. Y el contenido además tiene que ser íntegro. Y de esto, pues, ¿quién se encarga de investigarlo? Los forenses, la informática forense, el equipo especialista en la Brigada de Delincuencia Tecnológica, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Luego tengo la evidencia informática, que al final es cualquier información que está sujeta a una intervención humana u otra semejante que ha sido extraída de un medio informático. Esta información es lo que nos va a dar, la posible luz sobre la comisión de un delito. Y esta información es la que se va a presentar ante el juez por parte de los investigadores. ¿Son evidencias? Pues todos, el USB, la memoria, el disco duro, el propio ordenador, pero en otros casos es la información, la evidencia. En un ataque de acceso inconsentido es la ruta a través de la cual se ha metido el posible autor de ese delito y ha tenido acceso a ese sistema o cómo se ha mantenido en ese sistema en contra de la autorización del titular. Unas injurias por Twitter, por ejemplo, ¿qué es la evidencia? Pues es el comentario que se expone por parte de esa persona y luego la identificación de esa persona que ha manifestado el comentario, injurias, delito de odio, ¿no? Que estamos continuamente además viendo en los medios de comunicación. Las características de esta evidencia pues es en primer lugar que es volátil, es decir, volátil porque como decíamos puede ser borrada. Esto es uno de los problemas con los que se encontraba ese hacking legal. Luego también es alterable, se puede modificar esa evidencia. Veremos en qué casos, pues lógicamente se tiene que mantener el que no sea alterable precisamente para que no dé lugar a nulidades. Y luego es anónima y es duplicable, y esto es lo más importante para los medios de investigación y para la informática forense. El hecho de que sea duplicable al final es que se pueda clonar y que los investigadores trabajen sobre una prueba que no es la evidencia, sino una prueba que da lugar a una serie de informes y unos dispositivos informáticos que han sido clonados y es lo que da lugar a las conclusiones luego del investigador. Luego pues tenemos unos elementos básicos que deben tomarse en cuenta
para esa legalidad y admisibilidad en un tribunal de las evidencias digitales. El primero, que lógicamente les sonará, es la cadena de custodia. La cadena de custodia es esencial y fundamental en todo delito que lleve una prueba electrónica. Y veremos por qué. Es que parece que es muy sencillo, pero de verdad los abogados nos encontramos muchas veces con muchos huecos por los que entrar en cadena de custodia. Muchos. Aunque parezca que es raro, ¿no? Por eso yo siempre digo que hay que ser muy exquisito con la cadena de custodia. Tenemos en primer lugar la entrada y registro. Hacemos una entrada y registro cuando el procedimiento comienza así. Ahí hay una recogida, una identificación, una incautación de evidencias informáticas, de secuestro, de todo tipo de evidencias que tienen que ver pues, con el ámbito tecnológico, el ámbito informático. ¿Qué tiene que hacerse en ese momento? Pues que queden perfectamente reflejadas en el acta que está levantando el letrado de la Administración de Justicia. Y esto parece sencillo, insisto, pero cuando hay tal multitud a veces de evidencias que es difícil estar a todo, pues o van muchos letrados de la Administración de Justicia y están todos pendientes de todos los investigadores que están haciendo en cada momento esa incautación de dispositivos, de equipos informáticos, de teléfonos móviles, de todo, que a veces a lo mejor algo se puede pasar. Y ese algo que se pueda pasar puede crear una nulidad importante luego en el proceso. Luego, ¿qué se hace? Pues después de ese acta se precinta todo, se lleva a la sede judicial y en sede judicial es cuando entra ya el desprecinto que se tiene que hacer de esos equipos informáticos, de esos dispositivos, de esas bolsas que se han incautado precisamente también bajo la fe del letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial, pero ahí ya estamos los abogados, ahí están ya los investigados y los abogados de los investigados, de las defensas, siempre en su presencia, porque si no genera también una nulidad. Se desprecinta, se sacan los equipos informáticos y se procede al clonado de esos equipos. Al clonado de esos equipos en el que, lógicamente, por todo el tiempo, además, que dura muchas veces ese tipo de clonados, es a veces imposible que esté el propio letrado de la Administración de Justicia y los propios abogados o investigados presentes, ¿no? Y esto es un problema porque, claro, tienes que confiar en ocasiones, pero precisamente puede luego dar lugar a una posible nulidad también. ¿Qué se hace después de ese clonado? Pues se vuelve a precintar y se dejan en sede judicial. Bueno, pues esto, como insisto, es una cuestión que parece sencilla, pero es una de las cuestiones más complejas. ¿Por qué? Pues porque se tiene que llevar un documento expreso de cadena de custodia en el que se tienen que reflejar todas esas vicisitudes que no son incorporadas al proceso. Eso forma parte de ustedes dentro de pues el desarrollo de la investigación y de la policía judicial. Esa cadena de custodia, este documento de cadena de custodia, a mí me ha ocurrido en algún procedimiento solicitarlo y no lo tenían los investigadores, ¿no? Fiándose un poco de que es el letrado de la Administración de Justicia el que, bueno, pues con el acta que levanta en la incautación, posteriormente el desprecinto y luego ya se clona y tal, pues ya está, no hay nada más. No, pero es que hay que llevar un documento de cadena de custodia. ¿Por qué? Pues porque si no, estamos con la duda de la posible autenticidad que tenga esa investigación que se haga luego o ese informe en el que se reflejen pues, todos los datos o las valoraciones que se hagan respecto a la documentación o respecto a la información que se ha obtenido de esos dispositivos informáticos. Esto, de verdad, les insisto mucho en ello porque es muy, muy importante. Tenemos, bueno, una normativa que es la ISO esta que ven aquí, de recogida, identificación, secuestro de la evidencia digital, y dice, bueno, pues una serie de requisitos que se tienen que llevar a cabo. Debe ser adquirida la evidencia digital de modo menos intrusivo posible, tratando de preservar la originalidad de la prueba y, en la medida de lo posible, obteniendo copias de respaldo. Hoy en día también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenemos un apartado en el que nos dice que los clonados de equipos, y es verdad en los autos de entrada y registro se indica incluso que los clonados se deberían realizar en el propio momento de la entrada y registro. Esto, bueno, pues ustedes mismos lo sabrán que es prácticamente imposible. No se puede llevar a cabo un clonado en el mismo momento de la entrada y registro porque entonces la entrada y registro duraría más de las 48 horas que el detenido pues tendría que estar ya declarando en el juzgado y con vistilla de prisión o no. Entonces, bueno, esto se suele poner, pero en la mayoría de los casos
Yo también les un poco indico que en casos de entradas y registros lo que se debería es poner de manifiesto al letrado de la Administración de Justicia para que lo haga constar en el acta que levanta precisamente esa imposibilidad de acceder a los aparatos electrónicos y a todos los dispositivos electrónicos e informáticos en el mismo momento y la necesidad de incautación de todos ellos. Luego tenemos eso, que se deben proporcionar trazas, evidencias de lo realizado, de sus resultados. Los métodos y procedimientos aplicados deben ser reproducibles, verificables, argumentables, las herramientas deben ser mencionadas. Nos encontramos con que en las actas de clonado pues, se tienen que reflejar también con qué equipo en concreto los investigadores están llevando a cabo pues, ese clonado. Luego tienen que reflejar el hash que sale o la imagen lógica que sale después del clonado de los móviles o de los diferentes iPad o equipos o USBs, etcétera. Luego la recolección, bueno, se define de esta forma, la preservación, dice que ha de ser preservada la evidencia para garantizar su utilidad, es decir, su originalidad para que a posteriori pueda ser admisible como elemento de prueba original e íntegra. Bueno, esto es fundamental en el proceso penal. Recordaba antes el 11M. En el 11M hubo, por ejemplo, y en la sentencia se refleja problema con la cadena de custodia. Había tantas evidencias que había que obtener que hubo problemas a la hora de reflejar bien en las actas esas piezas de convicción, esos elementos o esas evidencias. Pero luego incluso en macroprocesos, pues, por poner uno relativamente reciente, la operación Lezo. Es la primera operación que se ha llevado a cabo por parte de la UCO en la que se está llevando a cabo esas medidas de investigación que hacía unos meses se habían incorporado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bueno, pues aparentemente dices, es todo correcto, sin embargo, hay fallos en la investigación. Fallos, por ejemplo, pues en la extracción de discos duros y clonado. Hay un apartado también del enjuiciamiento criminal, ahora nuevo, que permite precisamente dar pues, a la policía, a la unidad investigadora, a la Guardia Civil, a quien esté investigando en ese momento, la utilización provisional de esos equipos. Bueno, pues ¿qué pasa con eso? Si a mí me incautan en una entrada y registro un ordenador o una Surface, un Apple de sobremesa, que es difícil sacar y extraer el disco duro sin dañar el equipo, si estoy dando a la unidad investigadora precisamente ese ordenador para que pueda procesar esa información que si no, no puede procesarla en otro aparato, puesto que son dispositivos que vienen pues, compactos y no se puede extraer sin más el disco duro, estoy alterando la evidencia, estoy manipulándola. ¿Qué pasa con eso? Entonces, si han tenido esa utilización provisional de equipos. O sea que es complicado, con lo cual siempre es mejor ser precavido y preservar esa evidencia original de una forma íntegra. Y además, pues en todo momento y hasta el final del juicio. Por otro lado, cuando la investigación es en remoto, ese registro remoto de equipos, pues también es necesario, no lo tenemos a día de hoy, unos protocolos de actuación que se tienen que seguir, que sería pues, parecido a la cadena de custodia. Cuando la unidad investigadora está siguiendo en remoto una investigación y controlando un móvil en el momento en que se están llevando a cabo pues, conversaciones por WhatsApp, mensajes o llamadas de teléfono aparte de las intervenciones telefónicas, o un ordenador y se está controlando dónde se está metiendo y en qué página un presunto ciberterrorista o que está realizando pues, una serie de actuaciones o de pornografía infantil, por ejemplo, tenemos que tener un protocolo de actuación y el investigador tiene que ir reflejando en un documento aparte que forma pues, esa piezas en general de parte interna de la policía, como digo, no necesariamente que se tenga que incorporar al proceso judicial, pero sí tiene que tenerlo por si acaso se está cuestionando esa cadena de custodia, una relación concreta de lo que está haciendo el investigador en cada momento, dónde me estoy metiendo, a qué hora me meto, por qué me meto aquí, qué es lo que está haciendo la persona que yo estoy registrando el ordenador en remoto, etcétera. Y lo mismo pues, cuando son evidencias obtenidas por un particular. En este caso no hay protocolos de actuación, por ejemplo, pues en los mensajes de WhatsApp no hay protocolos de actuación, pero el problema de la prueba del particular electrónica es que se cuestione la autenticidad. Y si se cuestiona esa autenticidad, pues claro, ya entra en juego la prueba pericial que se tiene que aportar. Por otro lado, otro de los requisitos para esa legalidad, admisibilidad de las evidencias digitales es ese respeto a los derechos fundamentales.
No todo vale, lógicamente, en una investigación. Tenemos el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho de defensa, el derecho a la intimidad, y esto es lo que puede dar lugar muchas veces a la prueba ilícita, a que sea una prueba nula, como dice el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Porque no se acuerde en plazo, porque se acuerde en plazo, pero la intervención, por ejemplo, se haga fuera del momento y antes de que se acuerde la prórroga, porque esa conversación que determina la autoría resulta que se hace un día antes de que se haya dictado el auto acordando la prórroga. O, por ejemplo, el derecho de defensa. Bueno, estoy recordando, de ese tema tuvimos hace poco, fue la absolución, bueno, hace un año y medio así, la absolución precisamente en el caso Coslada de varios policías, en la que declararon nulas las intervenciones telefónicas porque no eran correctas, con lo cual se absolvió a todos los acusados en ese momento. Derecho de defensa, por ejemplo, si se está vulnerando el derecho de defensa, esas conversaciones o esa prueba obtenida por ese medio va a ser nula. Todos nos acordamos de las conversaciones intervenidas precisamente en los locutorios entre pues los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados. Se está afectando un derecho fundamental y eso se declaró nulo. Y a su vez todas las pruebas que derivaban de esas o las investigaciones que derivaban de esas conversaciones que se habían intervenido cuando no era correcto, que incluso, pues bueno, como ustedes saben, motivó la condena por prevaricación al juez que las autorizó. Sin embargo, cuando se trata de pruebas digitales aportadas por terceros que acreditan la comisión de un delito, aquí tenemos, claro, la jurisprudencia ha ido variando hasta el momento en el que cuando un tercero está aportando una prueba que pues acreditaría un hecho delictivo, pero se vulnera la intimidad de esa persona a la que se está denunciando, aquí la jurisprudencia se planteaba, ¿es una prueba válida o no? Porque se está vulnerando la intimidad. Por ejemplo, el caso, la trama Gürtel también, de la persona, el señor Peñas, que fue quien estaba grabando, lógicamente con una grabadora, sin ninguna autorización judicial, grabando esas conversaciones que tenía pues, con esos cabecillas de la trama Gürtel y que fue luego a la policía y lo que motivó el inicio de la investigación. ¿Eso se considera válido? Bueno, pues el Tribunal Supremo nos ha dicho que sí. Nos ha dicho que sí porque lo que se vulnera es la intimidad de la persona a la que se está investigando. Y en ese caso, pues hay una cierta eximente y estamos primando ese deber que tiene también la persona de descubrir delitos y que se inicie una investigación judicial. La lista Falciani también, el Tribunal Supremo también nos lo dijo en una sentencia del 2017 en la que se publicaba la información fiscal de terceras personas que habrían cometido delitos fiscales y se valoró en el juicio si eso era válido o no, porque si esa era una prueba nula, anulaba todo el procedimiento y anulaba la condena. Bueno, pues el Tribunal Supremo también entendió que en ese caso, cuando la vulneración del derecho fundamental era del propio investigado contra el que se iba a dirigir el procedimiento, no de un tercero, pues en ese caso sí que era válida esa prueba. Y luego también esta viabilidad procesal está conectada con la autenticidad. La autenticidad, pues claro, es porque no esté manipulada la prueba y, por otro lado, por la integridad, la conservación del contenido. Por ello, pues es muy importante el modo de cómo se tienen que incorporar al proceso todos estos soportes. Finalmente, pues tenemos unos requisitos comunes en cuanto a esta legalidad y admisibilidad de evidencias digitales, unos presupuestos, unos requisitos comunes que ahora ya sí que nos lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este artículo, el 588 bis. En primer lugar, estas medidas se pueden acordar pues, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Policía Judicial, de los investigadores, que son los que piden al juez el realizar cualquiera de estas medidas que se lleven a cabo. Luego, pues se tiene que dictar un auto que debe estar sujeto a una serie de principios y con base en una solicitud, a su vez, que tiene que fijar todos estos requisitos. En principio, especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Especialidad, ¿por qué? Pues porque se tiene que investigar un delito concreto. También nos encontramos muchas veces en temas de macroprocesos y los abogados lo que siempre decimos, ¿no? Que al final es una investigación prospectiva lo que se hace. No, lógicamente, para acordar cualquier tipo de medidas estamos hablando de investigaciones de un delito en concreto. No sirve investigaciones o medidas o pedir unas medidas de estas características que suponen una vulneración de derechos fundamentales
con una sospecha sin indicios concretos y sin que tengan una base objetiva. Otra cosa diferente es el descubrimiento casual que se puede tener pues, de delitos, que ahora ya en la ley de enjuiciamiento criminal también lo han metido. También antiguamente los abogados muchas veces no alegábamos precisamente eso. En una entrada y registro había pues, un descubrimiento casual, estoy investigando un delito fiscal en una entrada y registro o una posible organización criminal y resulta una pornografía infantil, y hay entradas y registros en varios sitios y me encuentro con que estoy viendo correos electrónicos en los que descubro pues, un posible homicidio, ¿no? Pues antes siempre decíamos, no, aquí solo vale para lo que se estaba haciendo en la entrada y registro, ¿no? Bueno, pues la ley de enjuiciamiento criminal también así, los abogados a este paso no vamos a servir para nada. pero ahora ya lo dice la ley de enjuiciamiento criminal, el descubrimiento casual va a servir también como prueba para iniciar otro procedimiento. Luego, idoneidad, excepcionalidad, necesidad. ¿Por qué? Pues porque todo esto al final se dice que no tienen que estar a disposición de los investigadores otros medios que no sean tan intrusivos en los derechos fundamentales del investigado. Es decir, el fin que se persigue tiene que ser siempre como el bien más importante, esa vulneración de derechos tiene que hacerse con base en un fin superior de descubrimiento de un hecho delictivo. Y luego tiene que existir pues, la motivación lógica en toda solicitud. Es decir, ustedes como investigadores tienen que hacer una solicitud motivada en todos estos principios. Y luego también, lógicamente, la resolución tiene que motivarse. Tiene que haber una justificación muy exhaustiva de la medida intrusiva en estos derechos fundamentales. Luego, pues la solicitud tiene que tener todos estos presupuestos, descripción del hecho investigado, la identidad del investigado, las razones fundamentadas que justifican la medida, la extensión de la medida, la duración, la forma de ejecución y la unidad incluso que va a llevarla a cabo, la forma, el modo en cómo se va a llevar a cabo por parte de esa unidad. Y el auto, pues que la autoriza, tiene que tener pues, también todos estos requisitos y además ser fundamentado. Luego, por otro lado, pues tenemos también la duración, las prórrogas. En las intervenciones telefónicas, como saben, pues se acuerda en un momento determinado y posteriormente se van acordando prórrogas. Y luego la destrucción de los registros. También nos dice la ley de enjuiciamiento criminal ahora cómo se van a destruir esos registros cuando termine el procedimiento penal y haya una sentencia firme de condena. ¿Todo esto cómo se tiene que llevar a cabo? Pues como es lógico, en una fase de secreto de actuaciones bien de la pieza principal o bien de una pieza separada en la que pues, en un momento determinado se acuerde una pieza en la que esté la causa, esa pieza en concreto secreto, pues se acuerden cualquier tipo de medidas. Bien porque no se esté en la investigación judicial ya que se ha iniciado, los investigadores no logren llegar a conseguir todas las pruebas que están que piensan que puede haber, entonces, o porque en el curso de una investigación precisamente, bueno, lo hemos tenido también en Lezo, ¿no? Las conversaciones que se grababan con determinados abogados en el curso ya de la investigación judicial precisamente para intentar obtener pruebas de la comisión de esos ilícitos. Y luego, por otro lado, pues bueno, tenemos esta ley, que es la de conservación de datos relativos a las comunicaciones y un importante deber que es la colaboración y confidencialidad de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y otros agentes. Es decir, tienen un deber y además un delito de desobediencia si no colaboran realmente con los investigadores en esta tarea de investigación de todas estas pruebas tecnológicas. Nos encontramos pues, con muchas veces, y al hilo de una de las preguntas precisamente que había, en este sentido, con el carácter secreto y ese deber de colaboración, pues con situaciones en las que, lamentablemente, cuando son investigaciones que están más en los medios de comunicación y que son muy conocidas, pues nos encontramos con que hay veces que salen muchos detalles de la investigación a la luz, cuando la causa está en secreto de actuaciones, antes incluso de que lo sepan los propios investigados, antes de que lo sepa el propio abogado del investigado. Lo tuvimos, por ejemplo, en el caso Bárcenas, lo tuvimos también lo estamos viendo en el caso Villarejo, ¿no?
últimamente. Lo que motiva muchas veces la incoación de una pieza separada dentro del juzgado central 6 que está llevando la investigación de tándem precisamente es una grabación que ha sido incautada previamente en las entradas y registros que se han realizado, pero que ha salido a los medios de comunicación antes incluso casi de que la conozcan los investigadores. Y eso motiva luego precisamente pues la incoación de esa otra pieza separada, ¿no? Entonces, esto sí que realmente es un delito de descubrimiento y revelación de secretos, como saben, y también en ese sentido pues hay que ser muy cautelosos como investigadores en la comunicación de la comunicación de toda la prueba y la investigación que se esté realizando y en cómo preservar que no salga a los medios de comunicación o a la luz pública. Por otro lado, pues en cuanto a medidas iniciales de investigación que se pueden llevar a cabo, también la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos habla en cuanto a la vigilancia electrónica y telemática de unas medidas para las que no se necesita, son las básicas, que se pueden realizar sin necesidad de esa autorización judicial, pues como el acceso a la dirección o número IP. Para eso no hace falta autorización judicial, pero claro, ya si voy un paso más allá, que es saber identificar en qué lugar concreto y qué persona en concreto está detrás de esa dirección IP, ya sí que se necesita esa autorización judicial para identificar y conocer el número INSI o el email, para identificar o conocer a los titulares de un número de teléfono cuando simplemente tengo un número de teléfono y bueno, pues quiero saber quién es el titular de ese número de teléfono, pues para eso se dirige directamente las unidades investigadoras a los servicios de telecomunicaciones y no hace falta esa autorización judicial. Los datos identificativos de cualquier medio de comunicación, etcétera. Para cualquier otra medida ya que suponga una intromisión en la más mínima duda, siempre hay que pedir la autorización judicial, siempre a través de los propios investigadores o a través de macrooperaciones, a través del Ministerio Fiscal. Luego tenemos ahora cómo introducimos todas estas pruebas que hemos obtenido en el proceso judicial. Bueno, pues en el proceso judicial, como saben, tiene varias fases. La primera fase es la fase de instrucción, luego tengo una fase intermedia, luego tengo otra fase de juicio oral. Esa primera fase de instrucción, el objetivo al final es conformar toda la prueba para averiguar la realidad de lo sucedido y, en su caso, pues dar lugar a una acusación que pueda realizar, o acusación particular, también a través de los abogados o el Ministerio Fiscal, o siempre el Ministerio Fiscal, excepto que sean delitos privados. Como saben, esta fase de instrucción pues tiene un límite. Ahora mismo también nos han puesto en el enjuiciamiento criminal un límite de 6 meses, que es prorrogable en causas complejas a 18 meses. Y lo digo porque esto es esencial, es muy importante. Tampoco tenemos de momento sentencias que digan hasta qué punto fuera de ese límite va a ser nula o no la investigación, pero el problema es que alterar ese límite que nos está poniendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal a esos plazos, pues puede ser utilizado luego en un futuro, no para una nulidad de pruebas, pero sí para unas dilaciones o, en su caso, para una prueba que viene fuera de esos límites, no tomarla en cuenta o, a lo mejor, pues solicitar que no se ratifique un juicio y que se quede como mera prueba documental. Entonces, es importante también la premura, que yo entiendo que a veces es muy difícil, pero la premura que tienen que tener los investigadores para que esa prueba luego sea válida, esa prueba electrónica. Luego tengo una fase intermedia. En esa fase intermedia, al final, cuando hay indicios suficientes para llevar a cabo ya, pues conformar una acusación, según el procedimiento, o se dicta auto de transformación en abreviado o, en procedimiento ordinario o sumario, un auto de procesamiento. Se hace un escrito de acusación, un escrito de defensa y vamos a la fase de juicio oral. En esa fase de juicio oral, como saben, con los principios de inmediación, oralidad, publicidad de los debates, es lo esencial y lo que va a motivar luego la sentencia, o bien de absolución o bien de condena. Esta fase de instrucción, entonces, al final, el comienzo de la causa, la obtención de esas pruebas electrónicas, pues puede ser por cualquiera de estos medios. Bien de oficio, cuando se inicia judicialmente la investigación, se empieza a investigar por parte del juzgado, pero a través, claro, también de la policía judicial con esa colaboración. También puede ser pues, por una denuncia. Por ejemplo, pues en esas amenazas o en esos daños informáticos va alguien y denuncia a la policía, a la Guardia Civil y se lleva a cabo esa investigación. O bien por una querella
a la que se incorporan ya a lo mejor pues esos informes periciales de parte particulares. Toda esta información al final se introduce en el proceso mediante la aportación de piezas de convicción al juzgado con la entrega de todo, entrega de los dispositivos, entrega de los ordenadores, entrega de los móviles, entrega de los USB, todo soporte CD, DVD, etcétera. Y todo eso también que conforma la prueba del delito, imagínense pues unas grabaciones, por ejemplo, de imágenes, de sonidos, pues ¿qué se entrega al juzgado? Lo que se entrega al juzgado al final como soporte es el CD, es un pincho, es un DVD, cualquier otro instrumento. En unos mensajes, pues es la transcripción de los mensajes, unos pantallazos, por ejemplo, en el que se acredite que hay un ciberbullying. Todo eso, en unos seguimientos, pues unas fotografías seguidas, todo eso conforma pues, la prueba de cómo se va aportando al proceso. Luego también pues, tenemos en una pieza, cuando la pieza es de escuchas, un apartado que es el expurgo de las conversaciones, es decir, toda la información que se graba, toda la información que se interviene en unas comunicaciones orales o en unas grabaciones, pues como digo, por la calle, en un restaurante, en un despacho, en un sitio cerrado, todo eso se tiene que expurgar, va una pieza aparte del procedimiento de la que no se da publicidad nada más a las partes, solo al investigado y al Ministerio Fiscal, y se tiene previamente a incorporarlo al proceso, se tiene que expurgar la información que afecta precisamente a la intimidad y que es ajena al procedimiento. Y con esto nos encontramos con muchos problemas porque una conversación, para no manipularla, es muy difícil cortarla. Entonces tienes que estar identificando de qué parte a qué parte pertenece a la intimidad, porque alguien está hablando con su novia o con su mujer de algo que no tiene nada que ver o de los hijos, y luego empieza a hablar de las comisiones ilegales que ha pedido cuando una persona que es autoridad o funcionario público, o de cualquier prueba o cualquier conversación que acredite ese hecho delictivo. Con lo cual ese expurgo es complicado realizarlo para no alterar la prueba, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad lo que tienen que hacer es intentar que esas transcripciones solo recojan lo que es relevante para la causa, de forma que al final lo que se va a incorporar sobre todo al proceso es ese documento, esa transcripción, ese informe que recoge lo relevante para el proceso, porque si ahí se recoge todo transcrito, el problema es que va a tener que volver a hacerse otro en el que solo se recoja lo importante para el proceso, porque el resto va a quedar fuera del proceso o expurgado. Si tienen carácter privado esas pruebas, pues lógicamente la prueba pericial, a la que ahora me voy a referir. Esos medios de prueba son al final la prueba documental, la testifical y la pericial, cómo se incorpora al proceso, esos medios electrónicos, esos medios de prueba electrónica mediante la documental, testifical y la pericial. La documental, pues nos dice el propio artículo 26 del Código Penal, un documento, lo que es documento de efectos penales, nos dice que es todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos, narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Es un concepto pues, muy amplio que no es solo el soporte como tal, el papel. Como documento se considera pues, todos los dispositivos informáticos, un USB, un ordenador, un iPad, una memoria, un CD, un DVD, el mensaje de SMS, el mensaje de WhatsApp, todo al final se entiende como prueba documental. Esos medios de prueba al final acaban en informes, pues esos informes son prueba documental también a los efectos oportunos dentro del procedimiento. Los informes por la transcripción de escuchas, el volcado también de esos datos informáticos, el informático que luego está analizando después del volcado todos esos datos, son los investigadores que llevan a cabo esa valoración conjunta de los datos que figuran en esos dispositivos, lo transcriben en una serie de informes en el que hacen una serie de infieren pues unas conclusiones, pues eso se considera también prueba documental. La reproducción en papel o los pantallazos, los mensajes de WhatsApp, de cualquier prueba de delitos pues, que sean a través de las redes sociales, a través de Internet o cualquier otro tipo de delito tecnológico. Y esta prueba documental pues, puede ser pública o privada, es a lo que estamos haciendo referencia. Pública, ¿cómo es? Pues desde el momento en que se incorpora bien a través de un notario, que va a un particular con el móvil, le enseña y el notario lo que levanta es un acta en el que refleja pues, que desde ese número de teléfono que está identificado en los contactos como tal persona, se están mandando
tales mensajes que constituyen pues, una amenaza o, por ejemplo, pues, en un chat en el que se distribuye ese vídeo comprometido. Pues eso será prueba pública, pero también la propia persona que está denunciando, al ir a denunciar en la comisaría, se puede enseñar y se puede reflejar dentro del acta. Se tendría, de hecho, que reflejar dentro del acta o dentro del atestado que se incoe. Aparte de ello, pues también, lógicamente, se puede dar el teléfono, incautar el teléfono y todo eso mandarlo al juez y luego el cotejo realizarlo ya en sede judicial. La acusación particular lo que pedirá es el cotejo de ese elemento de prueba, de esa prueba electrónica con la fe, pues bajo la fe del letrado de la Administración de Justicia. Cualquier duda sobre esa autenticidad, pues esa prueba pericial que les digo, pero lo demás será prueba privada, pues un pantallazo sin más, pues una prueba documental y luego pues se tendrá que acreditar si realmente es prueba del delito o no y se valorará pues conforme a esa valoración de la prueba que decíamos, la libre valoración de la prueba de los tribunales. Por otro lado, esa incorporación de esta prueba electrónica al proceso es mediante la testifical, que al final es la declaración personal. Pues, por ejemplo, me acuerdo hace tiempo que nos plantearon el problema de el informático de una tienda de reparación que le llevan un ordenador y al ir a repararlo ve determinados pues vídeos que son pornografía infantil. ¿Qué hace ese informático que tiene también un derecho de confidencialidad precisamente porque le están entregando ese ordenador? Va a denunciar a la comisaría y, claro, esa persona al final es un testigo no del elemento como tal que luego va a derivar en una prueba pericial de realmente lo que existe en el ordenador y si eso va a ser una prueba de que existe, de que hay una posesión de pornografía infantil, sino de la autoría de la persona que le ha llevado el ordenador y podría ser el poseedor de esa prueba pornográfica infantil. Lógicamente, luego, la defensa lo que argumentará es que esos archivos no estaban ahí, que eso los puso el informático, lo que sea, pero bueno, pues es prueba testifical en ese sentido. O, por ejemplo, las personas que forman parte del chat de WhatsApp, en el que, insisto, pues está difundiendo un vídeo comprometido de una expareja que se ha tomado en un momento determinado, pero luego se difunde sin el consentimiento de la expareja. Pues las personas que forman parte de ese chat de WhatsApp son testigos de que realmente quien le está mandando es la persona que dice ser la persona que está denunciando, quien está denunciando. Lo que pasa que, claro, estas pruebas testificales, pues al final, como forma de acreditación de los hechos, tienen un menor grado de convicción. Al final, y aquí entra, claro, la psicología también del testimonio, pues todos esos problemas que hay a veces con la memorización, con la vinculación que tengan con una parte o con otra, con víctima o con autor. Me están cortando y es que yo me enrollo también demasiado. Luego, bueno, tenemos en cuanto a las periciales, que aquí es donde entra también todos los expertos en la materia y fundamentalmente cuando son las brigadas de delitos tecnológicos, pues los informáticos dentro de las unidades investigadoras, lo que es fundamental, pues realizar ese informe pericial que es el que va a acreditar luego ese hecho delictivo. Hay pericias de autenticidad, pericias de contenido, funcionamiento de recuperación de datos, pericias de Internet, que son en función de lo que se esté buscando en cada caso, claro, y del delito que se haya cometido. Y luego, pues por último, todas estas pruebas lo que vamos a introducirlas es en el juicio oral, que es lo más relevante. En el juicio oral, la prueba documental a través de la exhibición que se hace de esos documentos a los procesados, a los testigos, la testifical como declaración personal y la testifical pericial, que ahí es donde también entran ustedes como investigadores. Precisamente esa testifical pericial de los agentes que han llevado a cabo esa investigación y han transcrito, pues, o han hecho volcados de los ordenadores de esa información, han transcrito esas intervenciones telefónicas, han realizado esa valoración, ¿no? y la han puesto de manifiesto en unos informes y eso se toma como testifical pericial. Y luego la ratificación pericial de los informes que se llevan a cabo bien por la Policía Judicial o también pues, los informes de parte. Y bueno, en general, pues esta prueba electrónica, desde luego que yo la considero la prueba estrella y que va a ser cada vez más importante en los procesos penales
En todos los procesos penales, obviamente no, en aquellos sobre todo en los que hay un cierto componente electrónico y cada vez más como medio de acreditar el hecho delictivo o de acreditar la autoría. Es pues una prueba objetiva, precisa, completa, neutra y va a dar lugar a una gran economía procesal que pues es muy relevante en este momento en el que vivimos. Por eso, pues nada más, muchas gracias y cualquier pregunta. Muchas gracias, Gemma. Vamos a pasar la palabra a algunos de los asistentes aquí presencialmente y después también formularemos algunas preguntas que hemos recibido online. Buenas tardes. Felicidades por la presentación, pero me parece un poco teórico. Una cosa es la teoría y luego otra cosa es la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría debatir un poco, si es posible. En la teoría, efectivamente, es como usted dice, pero en la práctica no es así. Es la ley de enjuiciamiento criminal. En la práctica, la sentencia 300/2015 nos dice cómo se debe de presentar una evidencia digital. Sin embargo, como usted ha dicho, la libre valoración de la prueba, luego el juez llega a alguien con un móvil a la secretaría del juzgado y acepta como prueba esos pantallazos. Y esos pantallazos pueden ser manipulados. Por eso digo que es uno de los elementos que se puede manipular y se puede modificar la prueba, claro. Otra cosa sencilla es decir que todas las pruebas de evidencia o evidencias digitales son manipulables y alterables. Todas no. Las que se acuerdan por vía judicial y las que... Por sistema, los abogados defensores van a decir que las impugnan y son manipulables. Otra cosa es que hagan caso, ¿eh? Por sistema, ¿no? Pero no suelen hacer caso, por sistema ¿eh? las impugnan, ¿vale? No suelen hacer caso, claro. Y otra cosa también es el tema del notario. La figura del notario, figura no técnica, en la cual Claro, la validez del notario queda ahí en entredicho si realmente podríamos validarlo o no validarlo. Claro, no. O sea, a efectos prácticos, el notario lo que hace es que cuando le va a alguien con un ordenador, yo he visto peritos tecnológicos de parte, con daños informáticos o con descubrimiento y revelación de secretos, que lo que se hace es el perito tecnológico con una serie además de, bueno, pues de requisitos y de normativa y protocolos de actuación que siguen, van al notario con el ordenador. Y el ordenador está allí, se clona el ordenador y luego hacen la investigación. Yo como letrada, eso lo impugno, lógicamente. Pues, me acaba de responder a la anterior pregunta. Claro, por sistemas impugna. Claro. Es decir, aquí la única prueba que digamos que está pues más soportada con una validez ya ab initio es la que acuerda la propia autoridad judicial con esas medidas de registro remoto de equipos, con esa incautación en ese momento, ese clonado en ese momento y que no dé lugar a esa manipulación. Y aún así, muchas veces hay huecos por los que se puede impugnar. La seguridad 100% no existe y menos en la prueba electrónica. Pero por eso hay que ser muy, muy exquisito en todo el tema de la cadena de custodia. Pero es que la manera más fácil de impugnar la prueba es por la cadena de custodia. Y la cadena de custodia es que a veces, o sea, si un ordenador se enciende, quedan rastros de que si se ha encendido o no se ha encendido y qué tipo de archivos se ha accedido. ¿De acuerdo? Entonces, por sistema es que los abogados impugnan las pruebas. Y eso así no puede ser. Es nuestro trabajo también. Hay un derecho de defensa en España. Vale. Y otra cosa también, otro problema existe con los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios, como he dicho, la ley de enjuiciamiento, tienes un 6 meses para investigar, etcétera. Los proveedores de servicios no guardan los datos. O no contestan o no guardan los datos de una forma... Entonces existe una mala coordinación entre el judicial, policial y proveedores de servicios. ¿De acuerdo? Y nada, muchas gracias. Nada, gracias. Muchas gracias por la pregunta, debate, polémica, todo junto. Sí, claro, y después tenemos tiempo, aunque no se vea online. Bueno, pues también hay una pregunta que nos ha llegado online. Nos han llegado varias, pero ya han sido contestadas puntualmente durante la ponencia. Nos preguntaban cómo se certifica un perito informático para que su trabajo valga como evidencia en un juicio. ¿Cómo se certifica? Tiene que tener los conocimientos oportunos y en la propia pericia, al final, pues claro, el currículum, en el que tiene que ser obviamente pues un ingeniero informático, un técnico informático y alguien que tenga los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo.
pero no se certifica de ninguna forma. No hay un colegio profesional de peritos tecnológicos. Y tampoco hace falta. No hace falta, exacto. O sea, es alguien, el propio perito es la experiencia en una materia determinada. Entonces, la parte elige al perito informático que considera y luego lo defiende en juicio y ya está. O sea, que no hay ninguna certificación. Y después se valora libremente. Y se valora libremente, exacto. Como dicta la ley. Con los peritos de la Policía Judicial. Eso es, con todos los necesarios. Muy bien, pues nos hemos pasado a lo mejor 2 minutos, 1 minuto y medio. En fin, podemos aceptar. Vamos a dar por concluida esta jornada en su emisión online. Agradezco a los ponentes por su participación y también a todos los asistentes online. Y reiteramos pues la colaboración y participación activa del SUP y del FESUP. Muchas gracias.